Buenas tardes, amigos del Sol de Puebla. Nos encontramos este día con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien pues nos va a platicar los principales retos y pues logros que ha tenido en estos primeros 10 años ya de su llegada a Puebla. Arzobispo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias al Sol de Puebla por este espacio. Gracias, pues si nos puede comenzar a platicar cuáles son los principales retos que ha enfrentado en estos 10 años ya de su llegada a Puebla. El 6 de marzo cumplí 15 años como obispo. Yo soy sacerdote poblano. En el 2004 el Santo Padre me pide ir como obispo auxiliar a la Arquidiócesis de México. Después me manda al CELAM, a la Secretaría General del Consejo Episcopal Latinoamericano, y en efecto el 2 de abril del 2009 llego a Puebla como el 8º arzobispo. Fue un momento hermoso para mí porque llegaba nuevamente a mi iglesia particular, a mi arquidiócesis, la que me formó, a la que serví por 28 años como sacerdote, y después de 5 años de andar fuera de Puebla vengo como arzobispo. Han pasado rápido estos 10 años y pues mis objetivos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Ser un arzobispo cercano a las comunidades, cercano a los agentes de pastoral, a los sacerdotes, las religiosas, los laicos, y como pide ahora el Papa, una iglesia en salida, salir al encuentro de las personas, de las comunidades, de las familias. Esa es mi preocupación, ese es mi deseo, y los retos para mí siguen siendo los mismos, ¿verdad? La familia, la formación de agentes de pastoral, las vocaciones sacerdotales, los jóvenes. ¿Cuál cree que sería el principal logro ya en esta década pues al frente de la Iglesia Católica en Puebla? Hay 3, 4 cosas importantes. Después de 60 años, Puebla no celebraba un sínodo diocesano. El sínodo diocesano es la reunión, yo ocupé prácticamente 4 años para marcar las líneas pastorales por donde teníamos que trabajar, todos los sacerdotes, los agentes de pastoral. Ese es un primer logro. Considero que después de 60 años nuevamente tengamos un sínodo diocesano, como el Papa periódicamente pide un sínodo mundial. Segundo, la estructura que ya tenemos de comisiones diocesanas. Por ejemplo, para todo el trabajo de las familias, de la pastoral familiar, ya tenemos una comisión bien estructurada. Para todo el trabajo social ya tenemos una comisión bien estructurada. Para todo el trabajo litúrgico, arte sacro, ya tenemos una comisión bien estructurada. Comisiones y dimensiones. Otro logro para mí han sido las asambleas de pastoral que cada año tenemos, con mucha gente, aproximadamente 1000 participantes en esas asambleas diocesanas que después van aterrizando en las distintas regiones que tiene la arquidiócesis. La zona norte, la zona sur, la zona oriente, la zona poniente, la ciudad y la zona centro. Ese es otro logro. Otro logro es la formación. Desde mi llegada han regresado de Europa aproximadamente 45 sacerdotes con alguna especialidad. Y yo cuento de los últimos 7 años para acá, porque los primeros años fue apenas enviarlos a que se prepararan. Ahora tenemos cerca de 40, 45 que han regresado, y tenemos cerca de 30 sacerdotes y seminaristas en Europa formándose para seguir en esa línea de formación permanente y llegar aquí a servir a las instancias de la diócesis, en la curia arzobispal, como maestros en el seminario, pero también para servir a las comunidades. Tenemos sacerdotes en Alemania, tenemos sacerdotes en Italia, sobre todo en Roma, tenemos sacerdotes en España, en Navarra, en Barcelona y en Zaragoza y en Salamanca. Son centros especiales de universitarios de todo el mundo, de la iglesia.
Okay. Y arzobispo, ahora, ¿cómo se encuentra el trabajo con los feligreses, con los creyentes? Pareciera que de forma global la iglesia pues se encuentra en una crisis o hay un poco menos de creencia ya en la iglesia católica. ¿Cómo ha sido este trabajo para acercar a las personas a la iglesia y pues para que sigan renovándose estas generaciones? Puebla es una ciudad muy religiosa, una arquidiócesis muy religiosa. Nos ha afectado lógicamente la crisis por la que ha pasado la iglesia con el tema de los abusos, pero pues que es un tema que solo la iglesia lo está tratando, ningún otro sector, ninguna otra institución lo está tratando como la iglesia. Sin embargo, Puebla mantiene un alto índice de catolicidad. Yo diría que sin estar como las zonas más religiosas de México, como es Jalisco, como es el Bajío de Jalisco, sobre todo los Altos, porque es una tierra de mártires, pues sí, Puebla anda prácticamente en los 90% de catolicidad. Nos han colocado entre el 86, 88, 90, hasta 93% las distintas encuestas. Quiere decir que Puebla pues sigue siendo una iglesia viva. Puebla sigue siendo una iglesia en misión permanente. Una iglesia, vuelvo a repetir, como nos lo pide el Papa, una iglesia en salida, una iglesia madre, una madre cercana, sencilla, tierna, cariñosa. ¿A qué atribuye estos índices y que sean diferentes a pues lo que sucede en otros estados? Yo creo el trabajo que se realiza en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la zona de Jalisco, del Bajío, de Puebla, pues es muy diferente al sureste. ¿Por qué? Porque ahí pues también otras iglesias han hecho su trabajo, ¿no? Cuando la iglesia católica ha dejado de hacer su trabajo, pues entonces es cuando entran otras iglesias y nosotros nos mantenemos en un ir y venir, en un trabajo intenso, no solo un servidor como arzobispo, los obispos auxiliares, los sacerdotes, los laicos, hay muchos agentes de pastoral, hay mucha vida en los laicos, ¿verdad? En sus distintos apostolados y organismos laicales. Claro, ahora el reto con los jóvenes, arzobispo, mucho se dice que hay un desapego de los jóvenes, principalmente de las nuevas generaciones, para pues acercarse a una institución como la iglesia. ¿Cómo están trabajando con los jóvenes? Y también finalmente ellos son los que van a representar pues a los nuevos curas, los nuevos sacerdotes, las nuevas personas que estarán al frente de la iglesia. Sí, siempre los jóvenes llega el momento en que, digamos, se alejan un poquito, pero después se van estabilizando, ¿no? Tenemos un trabajo pues intenso de pastoral juvenil, de pastoral universitaria, de pastoral vocacional. Entonces yo siento que en Puebla los jóvenes en el trabajo nuestro de iglesia no están descuidados, ¿verdad? Tenemos espacios propios para ellos. La pastoral juvenil tiene todas las instalaciones de la Cruz, o sea, de la parroquia de la Cruz, del Calvario, que ahí es donde está la Casa de la Juventud. Tenemos en las distintas parroquias, en los distintos decanatos, en las distintas zonas, sacerdotes encargados para la pastoral juvenil y lo mismo para la pastoral vocacional, porque la pastoral vocacional trabaja con jóvenes, ¿no? La pastoral misionera trabaja con jóvenes. Entonces siento que hay atención para los jóvenes. ¿Se descartaría más adelante entonces un déficit de sacerdotes, de personas que hacen funcionar y operar a la Iglesia Católica? Siempre hay necesidad, por ejemplo, de sacerdotes, porque las comunidades van creciendo, nunca serán suficientes, pero por ejemplo, el seminario palafoxiano tiene alrededor de 300 alumnos, en 7 casas distintas que tiene. Tenemos un seminario que es parte de la institución del Palafoxiano en Ciudad Cerdán, otro en Zaragoza para la Sierra Norte, otra casa en Izúcar de Matamoros para la zona sur, las casas que están aquí en la ciudad de Puebla, el seminario mayor, el seminario menor, el curso introductorio, la casa en la parroquia de Guadalupe Volcanes para los que están por ordenarse. Yo creo el seminario también está, gracias a Dios, bien atendido.
Estos 300 son muchos, pocos, regulares, de acuerdo a pues otros, la última década quizá en la que usted inició. Yo diría que son regulares, nunca será suficiente, pero también ahora no es fácil tener 300 alumnos en un seminario. Antes era lo más común. Yo creo esta experiencia de más alumnos solo la tiene Guadalajara. Guadalajara tiene un seminario de cerca de 1000 estudiantes, es caso único en el mundo. Claro. Pero después Monterrey, Guadalajara, Morelia, Puebla, andamos más o menos por el mismo número de vocaciones y de seminaristas. Claro, y ahora, arzobispo, quisiera preguntarle también, en el tema de la asignación o envío de los sacerdotes, ¿qué criterio se emplea para pues llevar o asignar a cierto sacerdote a las comunidades y demás? A veces pues se tiene la creencia de que pues algunos son más funcionales en un lado y otros en otro. No sé si nos pueda compartir un poco ese detalle. Para esto me ayudan mucho los vicarios episcopales que están en cada zona y los formadores del seminario, porque ellos los conocen inclusive mejor que yo. Claro. Ellos son sus formadores, el rector, los asesores, los directores espirituales, y depende también de las necesidades pastorales de las comunidades, de la problemática de cada comunidad. Entonces vamos viendo que el sacerdote es más tranquilo, es más sereno, es más reflexivo, y en lugares así un poquito más problematizados, pues mandamos a esos sacerdotes, ¿no? Claro. Pero mucho tiene que ver las necesidades pastorales, a veces la salud de los sacerdotes. Claro. A ver, por salud de este sacerdote, pues lo cambiamos de este lugar a este otro, ¿no? Lo acercamos más a la ciudad para que atienda su salud. Entonces influyen muchas cosas, pero pues gracias a Dios todos van con una gran disponibilidad a donde son enviados. El tema de la inseguridad ha afectado la distribución de sacerdotes en diferentes puntos del estado, sobre todo los más polémicos, el Triángulo Rojo, la Sierra Norte y otros que se han vuelto pues complejos en este tema de inseguridad. Para la distribución de los sacerdotes no, o sea, ellos son enviados a donde consideramos que hay una necesidad. Ellos saben que están en lugares difíciles. Claro. Y pues la forma de acompañar su trabajo es estando con ellos. Yo los visito mucho. Todas las invitaciones que me hacen a sus fiestas patronales, a sus confirmaciones, primeras comuniones, reuniones con sus laicos, ahí estoy yo, aunque sea zona difícil, claro, aunque sea el Triángulo, ¿no? Los sacerdotes que en este momento, por ejemplo, están en las faldas del Popocatépetl, sí, pues están en una situación difícil y se comunican conmigo y me dicen qué tenemos que hacer. Adelante, a estar con tu comunidad, a caminar con tu comunidad, a acompañar a tu comunidad, a ser el contacto con Protección Civil para orientar a tus fieles. Entonces todos están en una gran disponibilidad sabiendo dónde están. Claro, y usted ve en todos esa vocación pues de ayudar, porque finalmente la iglesia se convierte en este conducto, como comentaba, de problemas sociales, por ejemplo, pues de necesidades, cuando a ustedes les toca atender y participar en caravanas migrantes, estas situaciones de protección civil. ¿Usted ve vocación de...? Sí, por supuesto, yo estoy muy agradecido con mis sacerdotes, los siento muy comprometidos con sus comunidades. Sí, es el tema migrante, hay zonas de Veracruz entrando por el oriente hacia Puebla que saben que es paso de migrantes y que están atentos a esos hermanos. Aquí mismo en la ciudad son las parroquias cercanas a la central camionera donde llegan los migrantes y los sacerdotes completamente comprometidos con sobre todo 4 parroquias: San Juan de los Lagos, en la Libertad, la Asunción, Nuestra Señora de los Desamparados. Entonces esos sacerdotes saben que es como una referencia para el tema de migrantes y están dispuestos a atender el tema de migrantes, por mencionar un tema, claro, ¿verdad? Entonces pues yo siento a mis sacerdotes bien comprometidos con sus comunidades.
Claro, y ahora hace un momento comentaba pues esta falta de creencia de algunos por los casos que se han dado de abuso, principalmente de pederastia. En este periodo suyo, ¿ha conocido de casos de pederastia? ¿Qué seguimiento se les ha dado y cuál ha sido el llamado que usted ha hecho a pues a los sacerdotes para que no incurran en estos casos? Bueno, yo he hecho llamado sobre todo a las comunidades, que donde haya un caso de abuso, que lo denuncien inmediatamente a la autoridad civil y al tribunal eclesiástico. ¿Por qué? Porque esa es la indicación que tenemos del Santo Padre. Los sacerdotes saben completamente que hay tolerancia cero en este aspecto, ¿no? En estos 10 años, gracias a Dios, no hemos tenido casos así, pues que afecten la vida de la comunidad diocesana, pero yo lo digo con mucha frecuencia, todos están en la libertad de denunciar, ¿verdad? Claro. Por otro lado, pues la Iglesia Católica es la única que ha tratado el tema. Nadie más, ninguna institución está tratando el tema como lo está haciendo la Iglesia Católica. ¿Sería necesario que otras instituciones se introdujeran? A ver, se habla de que de 10 personas abusadas, 8 son en la familia. Sí, claro. Entonces, en el tema familiar tenemos que trabajar mucho para que también este tipo de abusos no se den en la familia o en otros sectores, ¿verdad? La Iglesia ha tenido experiencias tristes, casos lamentables, ha pedido perdón, pero ha pedido que se denuncie, pero es la única institución que ha tomado al toro por los cuernos, ¿verdad? Claro. Se ha abocado a atender este asunto. Entonces, el tema del abuso tendría que tratarse de manera integral y no solo por estas incidentes de la Iglesia. Solo los sacerdotes han cometido este tipo de abusos, en otros lados también, en otras iglesias también, ¿no? Por otro lado, pues sí son casos tristes, lamentables, pero también hay una gran cantidad de sacerdotes buenos, entregados, que están dando la vida ahí en sus comunidades. El Papa dice, yo le escuché una frase que dice que los sacerdotes somos como los aviones, ¿no? Yo no sabía el dato, el Papa lo mencionaba, son alrededor de 18,000 aviones que andan en el aire y no son noticia, pero se cae uno y es noticia, ¿verdad? Claro. Entonces, pues así es el caso nuestro, ¿verdad? Uno es noticia, la inmensa mayoría que está entregado a sus comunidades, sirviendo a sus comunidades en situaciones difíciles, no son noticias. Pediría entonces que pues ya no se pusiera tanto el ojo en ese pues tema. Cuando se tenga que poner, hay que ponerlo. El Papa, con nosotros los obispos es muy duro, ¿no? Nos dice, actúen, y actúen en serio. Y en casos concretos de actuación, no sé si nos pueda detallar un poco el proceso de cómo actúa la Iglesia en un caso así. Ya sé que a usted pues no le ha tocado conocer de uno, pero en caso que le tocara, ¿cuál sería el procedimiento? La persona tiene que denunciar ante la autoridad civil y ante el tribunal eclesiástico, ante los tribunales civil y eclesiástico. En el caso de la Iglesia, tiene que haber un juicio. Okay. Porque también alguien puede extorsionar de esa manera. Sí. Y ahora es muy fácil que nos extorsionen de esa manera. No haces esto y yo te acuso de pederastia. Sí, claro. Ha pasado también eso. Entonces, los sacerdotes estamos en la mira en ese tema y bueno, pues también el sacerdote tiene derecho a defenderse, salvo que se le demuestre lo contrario, ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre he pedido y la Iglesia pide eso y ese es el proceso, ir a tribunales civil y eclesiástico. Ok, y también en otro tema un tanto coyuntural, arzobispo, quisiera preguntarle, en los últimos años ha tomado fuerza el tema del matrimonio igualitario, del aborto, que de cierta forma se salen un tanto de los principios de la Iglesia. Esta presión pública que hay, tanto de los gobiernos y más, ¿haría cambiar a la Iglesia pues de postura sobre estos dos temas, matrimonio igualitario y aborto? Pues yo no creo. A ver, si entramos al tema del aborto, pues la vida es sagrada. No, la vida y la familia son instituciones sagradas. No podemos pedir derecho a la educación, a la salud, al trabajo, si no pedimos derecho a la vida. Y la doctrina de la Iglesia es la misma doctrina de Jesús.
La doctrina de la iglesia es respetar la vida desde su inicio hasta su muerte natural. Ese es el principio básico, fundamental. El Santo Padre, la Madre Teresa de Calcuta, grandes personajes de la iglesia se han pronunciado en ese sentido. Yo pienso que no cambian eso. En cuanto a el llamado matrimonio igualitario, pues, nosotros, la iglesia respeta la decisión de las personas, pero también para la iglesia la familia está formada por mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. No. Esa es la familia para la iglesia. Claro, no ve posibilidad de una apertura. No sabemos, ¿verdad? No sé cuál pueda ser la actuación de los papas que vengan, pero para la iglesia, repito, la familia es sagrada. Claro. También en estos temas pues coyunturales, inicia un nuevo proceso electoral en Puebla, un extraordinario, salimos de uno recientemente, pero pues iniciamos otro. ¿La iglesia tomará partido, alguna postura en torno a, pues a los candidatos, a la vida política, sobre todo porque a ustedes les toca pues tener cierta comunicación en estos temas sociales que ustedes también atienden? A la vida política sí, o sea, muchos obispos hemos dicho que la iglesia sí interviene en política a través de sus laicos, porque la iglesia no solo somos los sacerdotes, y sus laicos, sus fieles, están en la educación, están en la salud, están en los partidos políticos, claro, están en los sindicatos. Entonces la presencia de la iglesia en la política pues es fundamental. Nosotros, inclusive por derecho canónico, no podemos meternos en política, nosotros sacerdotes, ¿no? O sea, de tomar partido, no, pero sí respetamos el trabajo de los candidatos. Yo conozco muy bien a los 3 candidatos que vienen ahora, que hoy justamente inician su campaña. Pues les deseo suerte, que Dios los ayude y a hacer una campaña de propuestas de respeto entre las personas y entre las instituciones políticas. Claro, pero la iglesia estará desconectada de cualquier llamado hacia algún partido o candidato. Sí, la iglesia llama a sus fieles a participar en el proceso electoral, ¿no? Invitar a los fieles a votar, pero hasta ahí nada más. Y ya cada fiel es libre, y cada sacerdote inclusive es libre de optar por el partido que guste, porque el sacerdote también tiene que actuar como un ciudadano más. Claro. Y ahora, regresando a temas de administración de la iglesia, quiero preguntarle qué tan complicado ha sido este procedimiento reciente, entiendo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar pues los bienes que tiene la iglesia. ¿Qué tan complejo ha sido para ustedes entrar en esta dinámica? Continuamente hay cambios y a nosotros nos tiene que estar asesorando Hacienda. Yo creo ya todas las diócesis tienen bufetes de contadores, porque tenemos que pues informar a Hacienda, ¿no? Hacienda nos audita, digamos, ¿no? Entonces, hasta antes en la arquidiócesis cada parroquia tenía que responder, o cada institución de la iglesia tenía que responder. Ahora cada parroquia informa a la arquidiócesis y la arquidiócesis informa al SAT de sus parroquias, de sus instituciones. Esa es la experiencia de muchas diócesis, y en otras muchas pues cada parroquia es una AR. En Puebla tenemos a la arquidiócesis de Puebla AR como asociación religiosa. ¿Esto implica un gasto más para ustedes, un desgaste al final? Sí, porque debemos tener equipos de abogados, equipos de contadores, las parroquias lo mismo, ¿verdad? Los contadores de las parroquias o del seminario o de la casa de la familia, de la casa de la cristiandad, tienen que informar a la arquidiócesis, a los abogados o a los contadores de la arquidiócesis, y ellos informar al SAT, pero pues son las leyes que nos rigen y nosotros tenemos que informar y cumplir. ¿Los ingresos de la iglesia dan para poder llevar a cabo este tipo de actividades y además pues mantener el sostenimiento como tal de la institución? Sí, Dios va socorriendo, ¿verdad? Y pues si es parte de la ley lo tenemos que hacer, ¿no? Lo tenemos que hacer. Siempre nuestros fieles son generosos, sobre
todo con su seminario, con sus sacerdotes. Y ahí vamos, no es tampoco que tengamos abundancia, vamos como las familias, vamos al día, ¿verdad? La principal fuente de ingresos entonces de la iglesia seguiría siendo la de los fieles. Los fieles son los que, sí, nosotros no tenemos otro tipo de empresas, de negocios, sino lo que los fieles aportan a su iglesia. Ok, finalmente, arzobispo, entiendo que pues hay una edad de jubilación y usted está ya muy poco, a 6 años de su jubilación. ¿Qué quiere hacer después de llevar a cabo esta tarea al frente de la Iglesia Católica? Bueno, a los 75 años nosotros tenemos que renunciar no al ministerio, renunciar a una responsabilidad. Claro. O sea, yo dejaré de ser arzobispo, pero seguiré visitando las comunidades y a donde me inviten podré seguir yendo. En el caso mío, yo soy poblano, aunque mi familia, parte de mi familia vive en Morelos, pues yo creo mi vida será entre Puebla y Morelos. Por ejemplo, si el arzobispo de Oaxaca es de Jalisco, muchas veces regresa a su tierra, o muchas veces permanece en el lugar donde fue arzobispo. Yo tengo exactamente 6 años, estoy cumpliendo 69 años, para pensar qué va a ser cuando yo sea emérito, ¿verdad? Pero seguir sirviendo a las comunidades, ¿no? Ya sin una responsabilidad de ser yo la cabeza, de ser yo el responsable y el que tenga que responder por todo lo que pasa en la arquidiócesis, pero sí ejercer mi ministerio episcopal. En su puede ser en Puebla, Puebla ciudad, yo soy del sur del estado, de la Mixteca poblana, puede ser por aquel rumbo, puede ser en Morelos, es límite de Puebla con Morelos, donde viven mis papás, donde viven algunos hermanos, otros viven en Puebla. Pues ese será mi radio de acción, ¿no? En parte con la familia, que en el ministerio nos separamos mucho de la familia, nos alejamos mucho por estar precisamente con la responsabilidad. Cuando el sacerdote o el obispo ya es emérito, pues tiene más cercanía con la familia, de la que se ha alejado un tiempo. La iglesia pide que atienda su salud. La iglesia es sabia, ¿verdad? Nos recomienda, y yo se lo digo a los padres, si la iglesia nos lo recomienda es porque la iglesia es madre y es sabia. Sabe que a tal edad tienes que retirarte para atender tu salud, para descansar y para que vengan los jóvenes y continúen tu trabajo. Claro, en una frase, ¿cómo describiría qué ha sido su experiencia en estos 10 años y en toda esta vida pues católica al frente de la iglesia? Yo lo defino con mi lema, Pace oves meas, en latín. Se traduce como apacienta mis ovejas. Yo me he dedicado a estar en todas las comunidades, conozco todos los rincones del estado de Puebla, de la arquidiócesis de Puebla, todas las comunidades, por muy pequeñas, conozco la cabecera parroquial con sus comunidades, he hecho varios recorridos por todos lados y de esa forma se ha traducido mi lema, apacienta mis ovejas. Pues muchas gracias por sintonizarnos, amigos del Sol de Puebla, esta entrevista con el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Les pedimos que sigan leyendo El Sol de Puebla, que nos sigan en nuestras redes sociales y sigan sintonizando las próximas entrevistas. Hasta pronto.